Presentamos Estado Nacional. Ya estamos. ¿Cómo están ustedes? Tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional de este domingo de fin de semana largo, pero hay que enchufarse rápido en la contingencia. Connie, buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Claro, porque en las próximas horas, el lunes, viene un día clave para lo que es el futuro del quinto retiro, ya sea el quinto retiro universal, como le han puesto, o el acotado del gobierno. Y tenemos con nosotros a un personaje clave. Sí, hay que decir que nuestro invitado de hoy está con el teléfono sobre la mesa y si es que en algún momento le suena el teléfono o tiene que contestar WhatsApp, nosotros vamos a rellenar por mientras y puede conversar porque está en la mitad de su trabajo. Ministro Giorgio Jackson, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Matías, Connie, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, ministro. Exagero cuando digo que está, porque mira, parecido. ¿Puedo contar un poquitito? Parecido. Voy a hacer una infidencia. Antes me preguntó, ¿cuánto rato tenemos? Perdón por la infidencia. Debe ser un buen rato. Quería saber la hora porque me imagino que dejó a una persona en espera de la conversa de trabajo de lo que viene mañana. Claro, porque ha sido, asumimos y sabemos que ha sido un fin de semana intenso de negociaciones, ¿cierto, ministro? Y quiero saber cuándo se van a presentar y qué es lo que se va a presentar, cuáles son esas mejoras que le van a presentar al proyecto que ya presentaron ustedes y que se vota mañana de retiro acotado, como se ha llamado. A ver, en primer lugar, hay que poner en contexto lo que está discutiendo el gobierno y que se puso en discusión en el Congreso. Para nadie es misterio que se han discutido ya varios retiros. Los contextos han ido cambiando y lo que ha argumentado el gobierno, a través en particular del ministro Marcel, es que cada retiro adicional trae una cola de distintos impactos. Y en este caso, a diferencia de lo que podría haber pasado, no sé, en julio del 2020, cuando se votó el primer retiro, tenemos una situación macroeconómica y también microeconómicas en las familias que son distintas. En términos macroeconómicos teníamos una inflación del 2,5% acumulado en 12 meses dentro de las metas del Banco Central. Teníamos un IMASEC que bordeaba el menos 12%, o sea, con una inactividad importante, con desocupación muy alta, cerca del 14%, y con las cuentas de ahorro de pensiones de las personas como bastante llenas, o mucho más llenas en el momento peak, ¿no? Y hoy día estamos con un escenario que es distinto. Tenemos por un lado una actividad económica que ha venido creciendo el último año de manera importante, con una desocupación que ha bajado, donde los énfasis están en abrir la actividad económica, ¿no? A diferencia de cuando estábamos en pandemia, estábamos confinados a estar dentro de nuestros hogares sin vacunas. Hoy día estamos ya prácticamente todas las personas, o casi todas las personas, ya con una dosis completa de vacunas, con refuerzos, y al mismo tiempo en términos económicos ya las personas dejaron de tener los mismos ahorros que tenían antes en las cuentas Pero justamente por los cuartos retiros. Hay 16.000 millones de dólares menos. Perfecto. Justamente por los cuartos retiros. No, 50.000 por los 3 retiros anteriores, claro. Sí, pero el último que usted aprobó aproximadamente son de 16. Pero el último no se terminó aprobando. El tercero fue el que se aprobó. Claro. Exacto. Ahora, pero el último que se aprobó, digo yo. O sea, cada uno era más cada uno de eso. Y entonces ahora estamos discutiendo un proyecto en el que de los 15.000 millones de dólares posibles que la gente podría retirar si es que retiraran todos, si es que se aprobara el retiro completo, cerca del 40%, un poco más del 40% de esos fondos los tendría el quintil de mayores ingresos de nuestro país, ¿ya? Y por lo tanto, para los sectores de menores ingresos habría muy poquito de esos 15.000 millones de dólares, y eso de alguna manera le pegaría a todos por igual la inflación. La inflación, lo que he estimado desde el Ministerio de Hacienda, se ha estimado que podría, con este tercer retiro, dado que estamos en cifras bordeando los 2 dígitos, por distintas razones, por la guerra en Ucrania, también por el alza de distintos precios, por el aumento del consumo acá doméstico, lo que podría pasar es que aumentara entre 4 y hasta 5 puntos la inflación. Y eso sería un problema grave, y por eso como gobierno hemos tomado una postura decidida de decir, este proyecto así como está, le haría peor a los propios trabajadores y trabajadoras. No en el hoy, porque les llegaría la plata a los que tengan plata, sino que a todos en general en el poder adquisitivo que tendrían en los meses venideros, o sea, en 4 o 6 meses. Y eso justifica, obviamente, lo que han presentado esta semana, lo que ustedes han tomado la posición o han modificado, ya vamos a hablar de eso, claro. Han cambiado de postura, pero de presentar esto que se llama el retiro acotado. Ya vamos a ir a la parte técnica, pero yo insisto en mi pregunta que usted tiene que convencer mañana, ¿cierto? Que mañana voten a 2 cosas, digamos, que le aprueben su proyecto y que ojalá se rechace el otro, ¿cierto? Claro. Ese es el panorama ideal del gobierno. Entonces le quiero preguntar,
porque ya se ha anunciado, se han pedido una serie de indicaciones o mejoras al proyecto que ustedes presentaron. Sí. Esas mejoras que se han estado negociando durante el fin de semana, ¿cuándo las van a presentar? Porque esto se vota mañana. A ver, en términos de plazo, nosotros ya tenemos un paquete de indicaciones redactado, pero requiere de la unanimidad de los comités para que se pueda discutir mañana porque está con discusión inmediata el proyecto. ¿Y cuáles son esas indicaciones, ministro? Mañana vamos a darlas, pero de no ser posible votarlas mañana en sala, vamos a ingresarlas en el Senado. Hay algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, dentro de los últimos 2 retiros ha existido esta cláusula, esto es una cosa que puede sonar chica, pero que es importante también para que no se vea como que las propias autoridades son las que se quieren aprovechar de esto, en la que las autoridades que están en el artículo 38 bis de la Constitución Política no puedan acceder a estos beneficios porque tienen buena remuneración y porque no tendrían necesidad de añadirle estos beneficios. Y eso nosotros lo hemos tomado porque nuestro proyecto, cuando lo redactamos, no nos dimos cuenta que no estaba incorporando esa cláusula y la estamos incorporando. También se nos ha dicho la posibilidad de evaluar distintas formas del crédito de la vivienda. O sea, se nos han hecho preguntas y podemos hacer precisiones respecto, del crédito por hipotecario. ejemplo, habían personas que decían, oye, pero es solo para créditos morosos o también para los que se han portado, los que están al día. Y nosotros hemos dicho, no, es para todos. Y si es que hay cualquier tipo de esas dudas que se puedan aclarar con alguna indicación, también lo estamos dispuestos a hacerlo. En materia... ¿Qué pasa con contribuciones, TAC, pagos de colegio? Mira, hay algunas que nosotros estamos analizando que se podrían, pero por ejemplo, tú mencionas el tema de las contribuciones, sí. Eso podría ser, de hecho, es una de las cosas que estamos analizando ahora mismo con el Ministerio de Hacienda. No queremos anticipar nada, pero es algo que nos han pedido mucho los parlamentarios y parlamentarias. Sí. Lo que no nos gustaría, lo que pasa es que ha tenido un encuadre, esto es la lógica política, ustedes me van a poder entender porque lo observan esto, pero cuando nosotros presentamos un proyecto en el que se permite que las personas voluntariamente puedan destinar parte de sus fondos de pensiones a poder, en este caso, que las familias puedan reclamar lo que es propio, como las pensiones de alimentos, que lo recogimos completamente y de forma permanente, o que puedan saldar ciertas deudas, como lo hicieron con el primer retiro cuando tenían disponibilidad absoluta de la plata y la pusieron en ciertas deudas porque así les alivia la mochila. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que el encuadre político que ha puesto parte de la oposición y también parte de los sectores que debiesen estar más cercanos al gobierno, es que nosotros estaríamos como eligiendo dónde poner la plata de las personas, cosa que obviamente no es cierto si es que es voluntario, esa es la esencia de este tema. Pero es cierto que lo hemos ido acotando para que el impacto no esté en inflación. Entonces, lo que queremos que quede claro es que nosotros no queremos que estamos, entre comillas, obligando a las personas a llevar la plata a pagar al Estado, ¿no? a las contribuciones que son para los municipios. Pero podrían incluir, por ejemplo, las contribuciones. Si es que eso queda claro, que no es algo que nosotros estamos diciéndole a la gente que sí o sí tienen que mandar su fondo de pensiones a las contribuciones porque eso es algo voluntario, es algo que se puede conversar con los parlamentarios y parlamentarias. En el caso de contribuciones, que entiendo que lo están conversando, es parte de lo que se ha avanzado y lo que pueden presentar, ¿será deudas en contribuciones o contribuciones, por ejemplo, las que vienen ahora, las que tienen que pagar ahora? Eso es parte de la discusión que mañana tenemos que tener con parlamentarios y parlamentarias. No me quiero anticipar porque es justo parte de muchas de las conversaciones que están teniendo y en el caso de quienes tienen inquietud. Como muchos otros tipos de deuda o pagos de deuda, al ser el dinero algo fungible, ¿cómo va a ser o cómo van a ustedes explicar de que no afecta la inflación? Si es que a una familia toma la plata, retira el 10%, paga las contribuciones que vienen ahora, le va a quedar libre plata que iba a tener que pagar en contribuciones y puede destinarla a consumo, entonces va a pegar en la inflación. Bueno, precisamente es parte de los argumentos que nosotros hemos esgrimido de por qué algunas de las acciones que se nos han propuesto pueden tener ese efecto contraproducente. Ahora, para convenir algo, del universo de los 15.000 millones de dólares potenciales que tenía el retiro completo, nosotros, además de hacerlo acotado a los sectores, o sea, a las deudas que más afligen hoy día a la ciudadanía, el universo de lo que estamos pensando es de cerca de 3.000 millones de dólares, es decir, un quinto de lo que podría tener el otro retiro completo, por lo tanto ya tiene un impacto. La oposición refutaron esa cifra y dicen que según los cálculos que ellos tienen, permitiría acceder a 4.100 millones de dólares, no a los 3.000 que ustedes postulan. Nosotros tenemos montos que el Ministerio de Hacienda está cifrando en cerca de 3.000 millones de dólares y eso ya lo reduce en términos de volumen, pero además al ser subrogación de deuda, y esto, aunque sea un concepto técnico, me gustaría explicarlo bien a las personas que están en la casa. Es distinto cuando uno le pasa plata a las personas
a sus cuentas corrientes directo, porque eso, o a las cuentas RUT, a las cuentas de ahorro, o cuentas vistas, perdón, porque esa plata, al ser gastada, aumenta la presión inflacionaria en ciertos bienes, sobre todo los bienes de alimentos, que hoy día, bueno, la gente lo puede ver con el aceite, con el pan, con bienes de primera necesidad que están subiendo muchísimo. Cuando uno cambia lo que es un activo, es decir, una plata que está en un fondo de ahorro de pensiones, que está rentando a una cifra muchas veces incluso negativa, o sea, los fondos de pensiones en los últimos meses le ha ido mal, pero en general pueden rentar un año bueno 6, 7%. Pero tú lo cambias y lo traspasas a salvar o, en el fondo, pagar una deuda, un pasivo, que te está todos los años a una tasa del 25, 35% de interés. El beneficio financiero patrimonial para las personas es neto. Y por lo tanto, sobre todo a los que tienen peores tasas cuando están con la tarjeta de casas comerciales, etcétera. Entonces, eso genera un alivio. Perdón, el patrimonio previsional no se calcula en la fotografía del momento, sino que sabemos que en el largo plazo. Por supuesto, si estamos hablando de cuando se ocupan los fondos de previsión, no deberían ocuparse para estas cosas, y en eso estamos de acuerdo. Ahora, a lo que voy es que esto va a liberar, efectivamente, por ejemplo, alguien salda una deuda, probablemente te baje la cuota de tu crédito, o podrías eventualmente pedir que te baje un poco la cuota de tu crédito y te podría liberar alguna plata para la liquidez, pero no es lo mismo que la liquidez inmediata en un fondo. Entonces, el impacto es de los 3.000 millones de dólares bajo que ustedes dicen, más allá que lo que dice la CONE, que la posición indica 4, vamos a dejarlo en 3, es un quinto de lo que sería el otro proyecto. Exacto. ¿Es lineal el efecto inflacionario? Es decir, ¿también es un quinto de la inflación esperada para el otro? No, porque la inflación que se espera para este proceso, los 5 puntos que se habían estimado, son 2 por aumento de circulante y los otros 3 por cambio o en la tasa de interés o en el tipo de cambio. Entonces, que afecta al retiro. Que afecta el retiro directamente. Entonces nosotros creemos que eso debiese estar mucho más mitigado. Ministro, ¿está descartado la posibilidad de que haya un porcentaje de libre uso? ¿El 10%, un 5%, un 2% en el proyecto del gobierno, en las indicaciones que van a presentar? Si nosotros de alguna manera definimos algunas, se llaman líneas rojas en la conversación, y le hemos explicado y transparentado a todos quienes han participado en las conversaciones, no por un capricho, sino porque llegamos al convencimiento de que cuando la economía llega al borde de los 2 dígitos en la inflación, las personas ya lo están resintiendo en la casa. Y quienes menos tienen recursos en los fondos de ahorro de pensiones, estamos hablando de 2 millones de personas que tienen 0 y otras 3 millones de personas que tienen en promedio 160.000. Entonces, lo que puedan sacar de esos fondos se les va a desvanecer en inflación. Entonces, eso es lo que queremos evitar, porque acá en Chile, en el último tiempo, no hemos conocido de las inflaciones que tienen otros países. Uno va a otros países de la región, a otros países en el mundo, y la gente, cuando hablan de inflación, entiende realmente lo que significa. Significa perder poder adquisitivo de verdad, empobrecerse. Entonces, y eso es lo que nosotros de verdad queremos evitar. Hay una línea roja que no van a cruzar, porque ustedes ya habían hablado antes, tenían la línea roja, era que no iba a haber otro proyecto de retiro por parte de este gobierno y la cruzaron. Entonces, por eso esta para nosotros es una alternativa responsable al quinto retiro. Así lo hemos denominado, porque mitiga los efectos ante una presión que yo quiero empatizar también con los parlamentarios y parlamentarias. A veces se habla, bueno, hay una presión muy fuerte, las personas en la calle lo dicen, incluso personas que no tienen fondos de pensiones. Dicen, aprueben el retiro. Me ha tocado personas que dicen, yo quiero mi retiro. Y yo le dije, ya, pero ¿usted cuánto le queda? No, a mí no me queda nada, pero ¿por qué si la plata es nuestra? Y ahí entra también una preocupación de un sector que nos manifestó durante la semana, que dentro de sus bases partidarias o más, digamos, lo ideológico que han escuchado en la calle, está dando vuelta un temor de que las personas, como que las reformas de pensiones le irían a expropiar o nacionalizar los fondos. Ya, eso es un mito. Eso es un mito. Ya, pero también es un mito el que esto va a favorecer a la gente más problemada económicamente hoy día. Usted lo ha dicho, la evidencia técnica, aunque la desprecie la gente, indica que esto va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, claro. Y eso fue en el primero, en el segundo, en el tercero, con otros contextos, pero de alguna manera usted hace la autocrítica que en un momento, no diré festinaron, pero abusaron del ser demasiado... Porque usted nos mencionó aquí que en el cuarto retiro, en el tercero, estábamos cerca de una elección presidencial, de que fueron excesivamente algunos populistas directamente, algunos en que no se atrevieron a decir las cosas a sus electores, de que esto era peor, los retiros. A ver, en los 3 primeros retiros yo diría que había un contexto distinto. En el cuarto yo comparto contigo y es más, apoyamos firmemente la presentación de indicaciones, no sé si se acordarán, pero estuvieron a favor, el presidente, ministro. sí, pero el y presidente todo el comité político. El presidente, cuando fue diputado, en el cuarto retiro, recordarán que se llevó altas críticas y su indicación, la que él propuso,
no fue aprobada para acotar los montos, para que fuese más bajos los montos y por lo tanto no hubiera un impacto tan alto en desigualdad y para poner más tramos de impuestos para que hubiera un desincentivo, para que los sectores de más altos ingresos no retiraran. Esa propuesta fue rechazada y nosotros dijimos, bueno, vamos a insistir en el Senado y en el Senado al final se rechazó el proyecto, entonces no hubo cuarto retiro, pero ya las alertas por parte del presidente, cuando era diputado, ya venían en el cuarto retiro. Incluso en los momentos de mayor apremio de popularidad, él dijo, acotémoslo, aunque sea impopular, vamos en contra, y fue en contra de la corriente. Lo verdaderamente impopular era votar en contra. Bueno, él trató de disminuir los impactos, por lo tanto, creo que puede verse, al menos en el presidente, una conducta que ya en el cuarto retiro cambió respecto a los anteriores. Ustedes me podrán decir fue insuficiente y todo, pero todavía no llegamos a los niveles de inflación que tenemos hoy día y por lo tanto el presidente ha sido muy claro en que no quiere que haya, en el fondo, pan para hoy y hambre para mañana respecto a la inflación. Ministro, aclaremos algunas dudas que están dando vueltas sobre el proyecto suyo. Usted dice que no sabe cuándo van a presentar las indicaciones, pero es evidente que hay que hacerlo mañana antes que se vote. Mañana ¿no? podremos tenerlas, pero se requiere procesalmente, como está con discusión inmediata. Pero ustedes pueden retirar esa discusión inmediata para que ingresen las indicaciones, ¿o no? Que si no, no se votaría, entonces perdería sentido. Pero las podemos incorporar en el Senado. Mañana sí las vamos a mostrar, eso sí. Vamos a mostrar las indicaciones que tenemos preparadas hasta ahora, sin perjuicio que puedan haber algunas nuevas que se presenten en el Senado. Ya, quiero preguntarle, ¿cómo se acredita la deuda de las personas? Porque eso entiendo que no está en el proyecto. Es que lo que pasa es que, como esto se hace a través de una, insisto, subrogación de deuda, ¿qué quiere decir? Que tú autorizas a quien mantiene tu plata, en este caso las AFP, que le traspase a quienes son acreedores de una deuda de uno. ¿Ya? Claro, y eso han dicho que eso es súper complicado, que se van a demorar como 6 meses o hasta 6 meses en pagarlo. No, hay algunas deudas más fáciles de comprobar que otras. Yo creo que hay dos confusiones que me parece vale la pena aclarar. Uno es que el gobierno está trabajando en un programa de consolidación de deuda. Ese programa de consolidación de deudas para que puedan haber repactaciones de mayor facilidad y con mejores ofertas para que hagan descuento, eso debería demorarse más o menos 6 meses. Esto es distinto, porque acá uno lo que tiene que hacer es que se crucen, por un lado, los montos que las personas son acreedoras en sus fondos de pensiones, y eso lo tiene la AFP, o sea, tiene esa base de datos, y lo que tenemos que habilitar es un espacio en el cual se puedan interconectar cuáles son aquellas, digámoslo, industrias donde sí hay un registro que es regulado por superintendencia o por agencias como más o menos acreditadas. Por eso es difícil cuando se dice, oye, hagámoslo con la deuda de, no sé, digámoslo así, del almacén, porque yo no tengo cómo asegurarme que en el almacén hay una deuda de una persona, y eso es el problema. Si lo pudiéramos hacer, si existiera un registro y todo, lo haríamos, pero nos cuesta. ¿Está exagerando entonces o sobrereaccionando las AFP al decir que se podrían demorar hasta 6 meses en pagar las cuentas? Yo creo que hay que hacer un trabajo de coordinación para que esto, desde el momento en que está aprobado, en un plazo, digamos, de un mes, pueda estar esto trabajado tanto desde la superintendencia de pensiones, como también con la industria, tanto de AFPs, que son las que tienen que hacer el traspaso, que la vez pasada para los retiros lo tuvieron muy rápido porque era más fácil, era traspasar una cuenta, pero en este caso para que hagan la subrogación a los entes acreedores de distintas naturalezas. Por ejemplo, una deuda que debe ser fácil de acreditar es líneas de crédito, tarjetas de crédito, hipotecarios. ¿Esas van a permitir, ustedes estiman que debe permitirse en la subrogación de esa deuda? Las deudas que estén contraídas antes del 31 de marzo. Por lo tanto, en el momento en que presentamos este proyecto no se generó ningún incentivo para que alguien hiciera el juego de armar una deuda para ocuparlo esto, sino que solo aquellas que están contraídas antes del 31 de marzo, de tal forma que las personas que hayan tenido que, no sé, para comprar los enseres, para comprar de repente el alimento, para llegar a fin de mes, tuvieron que endeudarse con tarjetas de casa comercial u otras cosas que tienen tasas de interés bien altas y por lo tanto de repente son hasta de máxima convencional y por lo tanto poder ir en apoyo. En el caso que las personas quieran, repitamos, esto es voluntario. Entonces, nosotros lo estamos haciendo de forma más acotada. Las personas que quieran, porque creen que eso les permite tener una mejor posición hacia adelante, lo van a poder hacer. Ministro, ¿qué pasa si se aprueban los dos proyectos mañana? Que si se aprueba el proyecto de retiro universal, se han puesto en ese escenario y si se aprueba, ¿el gobierno está pensando en recurrir al Tribunal Constitucional? Nosotros estamos recurriendo a la persuasión. Ese es nuestro primer. Pero si eso no le resulta, ministro, mañana. Ese es nuestro primer
Nuestra Está bien, primera esa es su herramienta. primera herramienta. De eso se trata. Sí, De De eso por se supuesto, trata la el trabajo que política. tenemos que hacer Sí. nosotros y lo que hemos estado desplegado con los ministros y ministras. Pero si Entonces, no logra persuadirlos, incluso no logra ordenar a gente de su propia coalición que están en la duda ahí de si votar a favor o en contra, y finalmente no los logra persuadir y se aprueba el quinto retiro universal. mira, los dos ¿Van a proyectos, recurrir al los dos TC o no? proyectos en conjunto no tienen sentido. Eso es como para dejarlo claro. O sea, uno ¿Y qué es harían de entonces? alguna manera un subconjunto del otro, ¿ya? Para que se entienda igual de manera bien clara. O sea, no es que alguien va a poder terminar retirando el 20%. No. ¿Eso El no proyecto, va a ocurrir? no, el En la proyecto que práctica, nosotros... ¿cómo opera si los dos siguen adelante? No, porque nosotros tenemos uno vuelve a la comisión y el otro pasaría al Senado, pero nosotros tenemos el control de la tramitación de al menos uno de ellos. Por lo tanto, para dejar bien la tranquilidad, igual no existe escenario que esté pensando el gobierno donde los dos proyectos se transforman en ley, ¿ya? O reforma Si constitucional. en un avanza caso. el universal, ustedes el suyo lo retirarían. Nosotros estamos trabajando y de manera creciente hemos venido juntando apoyos durante la semana para hacer ver los impactos que podría tener el retiro completo en la economía y sobre todo en materia de desigualdad y de inflación, por supuesto, los costos de la vida de las personas. Entonces, creo que los parlamentarios y parlamentarias, porque esto fue un proyecto que se presentó rápido y con justa razón nos dijeron, oiga, nos enteramos recién, ¿cómo es posible? Bueno, Sí, hemos ido hasta teniendo la las conversas, subsecretaría de Hacienda parece que no se tuvimos enteró. almuerzos, tuvimos conversaciones, hemos estado explicando el proyecto de tal forma de que todas las dudas se vayan disipando y las personas, obviamente los parlamentarios y parlamentarias, luego puedan ejercer su voto con todos los elementos sobre la mesa. Nosotros creemos que ya hemos ido juntando hartos votos. Ahora lo que tenemos también es que despejar algunas dudas que nos han planteado desde la oposición en materia de la propiedad y la no expropiación de fondos. Ya, pero solo antes de las dudas, porque allá Ese está tema lo ha dudas, tocado dos veces y hay que Ya entrarle. vamos a Si ir a quieren, eso, entramos. sí, Sí, vamos a sí, ir sí. de todas maneras, pero quiero que para que no quede dando vuelta. ¿Van a hacer reserva de constitucionalidad si se aprueba mañana el quinto retiro universal? Nosotros vamos a recurrir a la persuasión y creo que el gobierno mañana va a poder tener buenos elementos para que no se dé el caso. Ya lo descarta entonces. Esperamos que no se dé el caso. Perdón, y lo de las líneas de crédito, que es complejo saber desde cuándo viene, porque usted puso la fecha del 31. Eso de hecho es algo que nos pidieron como indicación. Ya. Porque no aparece la especificación desde cuándo. Igual, en general, las líneas de crédito cuando no se Puede pagan venir por- utilizada desde hace mucho tiempo. ¿Cómo Sí. saber de cuándo? No, eso es una buena pregunta que nos hicieron en la comisión y que hasta ahora no tenemos un mecanismo de indicación que probablemente podríamos ingresar en el Senado, en caso que insista esa duda. ¿Y los colegios? ¿La gente va a poder pagar el colegio, por ejemplo? No, es ¿Con que el hasta ahora 10%? no tenemos un mecanismo de subrogación hacia los colegios que nos permita hacer las deudas de colegios. Porque, insisto, para precisamente que no sea una liberación en materia de... Pero eso puede ser una deuda contraída del 31 de marzo. ¿Quién pagó toda la colegiatura del año? Bueno, por lo mismo no está incorporado hasta ahora. No está. No está incorporado y por ¿Pero lo podría tanto estarlo? nosotros no tenemos hoy día un mecanismo que nos asegure que se pueda hacer ese traspaso y esa subrogación en los tiempos que estamos analizando. Pero es una buena inquietud, inquietud cuando existan estas deudas. Mira, lo más fácil es que cuando las deudas entre comillas, se llegan a judicializar, ahí es más fácil. Sé que suena bien, es crudo, es como la última fase, pero en los casos, por ejemplo, estábamos analizando los casos que a las personas por deudas de arriendo las judicializan, esos casos eventualmente sí se podrían. Y eso es lo que estamos analizando porque ahí hay un ente en el cual nosotros podemos hacer la subrogación. O sea, va a haber gente que va a tener que mirar la letra chica a este proyecto, cosa que ustedes tanto criticaban en los proyectos de los gobiernos anteriores. Este proyecto trae letra chica. Esto es la letra chica. Mirar cuándo sí, cuándo no. Este es el proyecto que nosotros creemos da una alternativa responsable al quinto retiro y nosotros hemos dicho que no queremos que la alternativa sea el proyecto completo. ¿Por qué? Porque además el gobierno está haciendo un esfuerzo importante en materia de gasto público y de políticas públicas para apoyar a los sectores que han quedado rezagados en materia de reincorporación al proceso económico. Pensemos en algunas, y yo sé que vamos a hablar del otro tema, pero tenemos que la próxima semana probablemente ya se llegue a un acuerdo en materia de salario mínimo, ¿ya? Y queremos que ese salario mínimo, además del conjunto de cosas que van en la negociación, también apunte a tener este año los 400.000 pesos que queríamos alcanzar, que es la cifra más alta de aumento en los últimos 30 años, si no me equivoco. Por lo tanto, eso es un avance significativo. Por otro lado, y en términos reales, no solo en términos nominales, sino en términos reales. Al mismo tiempo, nosotros lo que estamos planteando es que en el caso de haber un confinamiento, mira, hoy día, por norma sanitaria, porque tenemos vacunas, etcétera, hoy día podemos estar a esta distancia sin mascarilla. Pero ojalá no pase,
Pero en caso de haber un rebrote que nos vuelva a tener una situación de confinamiento, no nos vamos a demorar ni 6, ni 12, ni 14 meses como demoró el IFE universal o los distintos IFE que fueron yendo progresivos, sino que vamos a tener un IFE que automáticamente se gatille cuando a las personas las confinemos a estar en sus hogares. Eso también es parte de una red que quizás no se ve hasta que no se activa, pero que es súper bueno tener esa certeza. Estamos aumentando las prestaciones en materia de seguro de cesantía para la gente que todavía no logra encontrar un trabajo. Estamos aumentando el IFE y extendiéndolo, el IFE laboral, a mujeres, a jóvenes y a personas mayores de 55 años que les ha costado más encontrar recursos. Los estudiantes demandaron aumento en la BAES, en la beca de alimentación, porque no estaban alcanzando las plata. Y nosotros dijimos, este año con la restricción presupuestaria que tenemos, podemos aumentar 5.000 pesos, que es un salto, pero Chile apoya. Pero queremos los próximos años ir acrecentándonos hasta llegar al monto que corresponde para los almuerzos de las y los estudiantes. Y en verdad son para sus familias, y las tarjetas que ocupan los estudiantes las ocupan para comprar en el supermercado para toda la familia. Ministro, ya lo ha nombrado usted un par de veces. La UDI está exigiendo, para darle su aprobación al proyecto del gobierno y rechazar el otro, está exigiendo que se garantice la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y que sean heredables no solo los actuales, sino que los futuros. ¿Cómo va a responder a eso? ¿Van a presentar una reforma para poder, digamos, darle en el gusto a la UDI? Mira, más que darle en el gusto, esto es algo en lo que nosotros siempre hemos estado de acuerdo y lo hemos dicho como parte de las declaraciones en campaña. El propio presidente Gabriel Boric lo dijo: los fondos ahorrados por los trabajadores y trabajadoras son de propiedad de los trabajadores y trabajadoras. No nos hemos movido de ahí. Ahora, hay dudas que se han gestado a partir de los fondos futuros, y mucha gente de la oposición nos dice: mira, a nosotros no nos gusta el retiro. Sabemos que causan impacto negativo, pero nuestra base nos está demandando el retiro del 100% porque creen que les van a robar la plata. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos garantizarles que eso no va a ser así? O sea, nosotros decimos, esto no va a ser así, y hay una desconfianza. Entonces, ¿cómo lo garantizamos? Y nos dijeron, póngalo en una reforma constitucional. Nosotros dijimos, bueno, pongamos una reforma constitucional, y la vamos a ingresar mañana, en la cual se garantice que todo ahorro por capitalización individual, que sea tanto ahora o después, esa plata tenga que ser propiedad exclusiva del trabajador o la trabajadora y que no pueda ser expropiable. ¿Y si en la reforma de futuro previsional que ustedes presenten no venga ni un porcentaje para capitalización individual? No, pero es que sabemos que las reformas que se tienen que aprobar en este mismo Congreso, nosotros le hemos dicho... Es decir, usted nos está diciendo, nos quiere decir que la reforma previsional de futuro trae un porcentaje y se mantendrá entonces la capitalización individual. ¿No será completa de reparto? Siempre, no, por supuesto que no. En campaña dijimos que un sistema de seguridad social tenía que comprender mecanismos de solidaridad, mecanismos de sostenibilidad del fondo para la permanencia de este fondo y su capitalización, y al mismo tiempo un elemento de capitalización individual. Ahora, eso es materia propia de una reforma de pensiones y que tenemos que tener en conversación. Con el no más AFP, ¿cómo conversa? Porque si a futuro va a haber capitalización individual, ¿eso es sin la AFP? ¿Eso será en un ente...? Nosotros hemos dicho que nos parece que no se ajusta a las necesidades del sistema, el modelo y la industria de AFP como la entendemos actualmente. Por lo tanto, ha sido de público conocimiento, y eso es materia de lo que presentamos en campaña y también en el documento de consenso que tuvimos con las distintas candidaturas que en ese entonces éramos oposición, que creemos en un sistema distinto, que se organiza con un ente que permite recaudar los fondos, invertirlos en función de que consideren rentabilidad para las personas, para que crezcan esos recursos y que de esa manera se puedan dar un conjunto de prestaciones de seguridad social. Ministro, ¿y cómo se garantiza esa inexpropiabilidad y heredabilidad de los ahorros si la Convención Constitucional puede cambiar eso? A ver, esto es algo que ha sido bien... Eso también ha estado sobre la mesa. Usted puede poner una reforma constitucional, pero la Convención puede cambiar completamente. Ha sido bien tenso en la Convención porque se ha querido pasar por protección de la propiedad de los ahorros de las personas, indicaciones que han presentado desde la ciudadanía y también desde los convencionales que son más del sector de derecha, que traían la reforma, o sea, que traían el diseño de la política pública completo en su redacción. Entonces, con mi plata no, esa iniciativa. Esa iniciativa, si uno la mira, habla que básicamente no se puede cambiar el sistema actual porque lo define todo, y en el transitorio recién pone los ahorros tienen que ser respetados y no podrán ser expropiables. Pero la iniciativa completa fue pasada como por si fuera eso último, pero en verdad contenía todo el diseño de un sistema de seguridad social que desde nuestro punto de vista no es seguridad social porque centra todo
en la cotización Claro, individual. Y por lo pero tanto, de alguna manera lo que responden, digamos, ante eso, sobre todo los convencionales, digamos, que están por que se garantice la inexpropiabilidad, dicen, ¿por qué se niega una y otra vez la convención en aprobar en alguna parte que se garantiza que no se van a expropiar esos fondos en el futuro? Porque hasta ahora todas las iniciativas han venido con esto como de pasarte una por pasarte las otras dos. Entonces yo creo que la inquietud que se ha generado y se ha ido manifestando y se ha ido generalizando y que los convencionales y las convencionales han tratado innumerables veces de decir no hay ninguna coma, ninguna letra, ninguna oración en toda la Constitución, ni en el borrador, ni tampoco en las indicaciones que vayan a encontrar que hay ni nacionalización ni expropiación de fondos. Ya no hay ninguna parte, ninguna. Pero como no han puesto lo otro, se ha generado esta desinformación que yo creo que es nociva. Porque la gente está... O desconfianza más que desinformación. La gente se está formando una opinión respecto a la Constitución pensando en lo que le dijeron, oye, te van a robar los fondos, te van a robar los fondos, te van a robar los fondos. Entonces, creo que, por cierto, la acción que está haciendo el Ejecutivo ahora no es inocua en ese sentido, porque también manifiesta y expresa una voluntad que al menos nosotros, en nuestra administración, no tenemos absolutamente ningún interés de que los fondos de pensión, de capitalización individual de los trabajadores y trabajadoras dejen de ser propiedad de ellos porque siguen y seguirán siendo. Pero usted está consciente que eso lo podría cambiar la convención cuando defina el sistema de seguridad y en ese sentido o podrían incorporarlo, no sé, ¿qué más pueden hacer ustedes? ¿El gobierno puede influir a que la convención, por ejemplo, en qué artículo, dónde va a quedar esta reforma que ustedes van a plantear a la convención? En el artículo 19, número 18, que es donde se regula la seguridad social. Ya, no en el artículo 15, algunos planteaban que pudiera... El capítulo 15. El capítulo 15. No, por ningún motivo, eso no se puede hacer. O sea, no tiene... Ese es el que regula... Nosotros le explicamos eso es lo que pedían algunos parlamentarios para que la gente lo entienda también en la casa, algunos parlamentarios de la UDI pedían que esto quedara establecido en el capítulo 15, que es el que da origen al proceso constituyente, para que quedara como dentro del marco de reglas de la convención. Pero ojo, no hay viabilidad para eso. Ojo que la primera reforma que ellos presentaron para hacer el punto fue al 19, número 18. Disculpen que esto parezca un concurso de número o de artículo, pero así fue como la presentaron. Y nosotros cuando vimos eso dijimos, ok, es una inquietud legítima. ¿Ya? La gente en la casa debe decir, oye, estos gallos ¿qué quieren robar la plata? No. Y va a quedar clarísimo que no. Nosotros lo que queremos es tener un sistema de seguridad social que haga que las personas puedan pensionarse con dignidad. Recordemos que hasta hace pocos años la gente transversalmente reclamaba, queremos tener un sistema de pensiones. Nosotros ¿qué dijimos? Que parta una pensión básica, así como hoy día la pensión garantizada universal, que está en 185.000 pesos. Nosotros con la reforma tributaria lo que queremos lograr es de allegar recursos permanentes para que esa pensión parta desde los 250.000 pesos. Y de ahí para arriba sea producto de las cotizaciones que mensualmente ponen tanto trabajadores como también empleadores. Ministro Jackson, el proyecto de retiro acotado que ustedes han presentado, paralelo al universal, ¿es un buen proyecto o es el mal menor? Mira, yo diría que no estaba dentro de las iniciativas que el Ejecutivo quería plantear. ¿Y eso es que les doblaron la mano? No diría eso, porque había un tema que sí queríamos tocar y que lo anticipó el ministro Marcel, que era el tema, y que también estaba muchas veces discutido en paneles donde yo escuché a la ministra Orellana, que era un tema que había que abordar, que era el tema de las pensiones de alimentos. Las pensiones de alimentos, imagínate que con los retiros se logró pagar 780 millones de dólares, ¿ya? Que se le debía a la familia, pero no para los hijos y las hijas, ¿ya? Y por lo tanto acá hay un tema severo que necesitaba una transformación, que por supuesto que no puede depender de la transitoriedad de cada una de estas reformas de retiro, y por lo tanto nosotros tomamos eso completo, así calcado, lo pusimos acá en este proyecto alternativo. Nunca pensaron solucionar ese problema por la vía de los retiros. Y lo dejamos de manera permanente. ¿Ya? Lo dejamos de manera permanente. Me planteo si es bueno, si es un buen proyecto a su juicio o es el mal menor para tratar de salvar el otro, porque ¿cómo ustedes van a garantizar de que no venga el sexto, el séptimo, el octavo y esta que sea una constante durante los 4 años de gobierno? Bueno, nosotros al menos vamos a hacer nuestra parte, que es tratar de aprobar
el retiro que nosotros hemos presentado como una alternativa responsable, ya que permite no hacer que los precios sigan subiendo, como han estado subiendo ya de manera tan acelerada, y a futuro entregar los argumentos que sean correspondientes. O sea, pero la reforma, ministro, perdone que lo interrumpa, pero la reforma que va a presentar mañana el gobierno, ¿cierto? Sí. ¿Llevará algún tipo de mecanismo que frene el sexto, el séptimo, el octavo o cualquier próximo retiro en el futuro? Si es que hay un consenso en el Parlamento, nosotros estamos plenamente disponibles a que lo incorpore. Nosotros sí decimos... pero no va en la reforma que introduce mañana. Sí decimos en la reforma que se presenta mañana que los fondos de pensiones son para uso con fines previsionales. Por lo tanto, se incorpora de manera mucho más explícita que las cotizaciones que se han ido generando son para este fin. Ya, pero eso hoy día también es así, pues, ministro. No lo es así explícitamente en la convención y por eso se ha llegado a que el quórum es de 3/5, porque se puede hacer por norma transitoria. Con lo que nosotros vamos a presentar mañana, es muy probable que ese quórum tenga que subir a futuros proyectos a 2/3, por lo tanto hacerlo más difícil. O sea, hay un mecanismo, perdón, pero entonces va a haber un mecanismo es que en la nunca impide el debate, nunca impide el debate. No, pero subir el quórum. Sí, eso es una interpretación de lo que nosotros estamos planteando para el día de mañana. Ya, a 2/3. ¿Cuánto va a ser el quórum? 2/3, que es el quórum más alto, que es el del capítulo 3. Ya. Perfecto. Ministro, ojo que tú preguntaste esto de doblar la mano. Para allá iba. Bueno, porque muchos han dicho, duró un mes el ministro Marcel en su mano firme para evitar, porque esto ha sido consistente desde que era presidente del Banco Central, pero aparentemente se le venía encima la avalancha del retiro universal y dijo, bueno, hay que plantear esta salida alternativa. Mira, yo tengo que ser bien transparente en esto. El ministro Marcel en cada segundo o cada minuto, no sé si estoy exagerando, pero en cada momento de la tramitación de esto, él siempre planteó que la alternativa de subrogación de deudas era una alternativa que a él le parecía razonable, que financieramente cada persona iba a estar mejor y que no iba a impactar en materia de inflación. Y eso lo mantuvo de manera consistente y debo confesar una infidencia. Retiros pasados, cuando yo conversaba con el ministro Marcel cuando era presidente del Banco Central, siempre dijo que el tema de las deudas era algo que podía no afectar a la inflación por temas de... ¿Usted qué le contestaba? Por temas de liquidez. Yo le decía que era una idea interesante. Eso le decía, mira, hay una idea interesante ahí. ¿Y por qué no lo apañó en su momento cuando él decía, se nos está acabando la plata del Banco Central para poder ayudar? En el último nosotros hicimos indicaciones para disminuir el impacto. Para disminuir el impacto a través de acotar cuánto iba a ser el retiro y poner impuesto para que los sectores de más alto ingreso no tuvieran ningún incentivo de sacar la plata y por lo tanto, por lo menos el efecto en desigualdad y también en inflación no se diera. Pero cuando se dice doblar la mano, nunca antes, en estos 2 años que se han tramitado estos retiros, se había logrado rechazar en la Comisión de Constitución un proyecto de retiro. Y eso, en buena parte, es por los argumentos macizos y contundentes que presentó el ministro Marcel y además ¿Y si mañana por la no logra capacidad frenar la aprobación del quinto retiro por la capacidad que universal, ¿va a ser un tuvo fracaso, de presentar una gobierno? alternativa, una válvula de escape a un tema que la ciudadanía sabe que está viviendo, que probablemente ahora en la casa deben estar diciendo no, pero pásenos toda la plata, pero saben que al menos para las personas que estén siendo afligidas por todo este tipo de deudas o de situaciones de pensión alimenticia, esto sí les da una válvula de escape para la gente que tiene deudas con el sistema de servicios básicos, con la luz, con el agua. Ministro Jackson, en las conversaciones que ha tenido con la oposición, particularmente con la UDI, ¿se han sentido satisfechos? Como usted le ha explicado las indicaciones, los proyectos, cómo van a ir, y le han garantizado que rechazarán el quinto retiro universal? Ellos no tienen unas posturas unánimes. Pero sí hay un sector con el que se puede conversar y yo creo que llegar a un entendimiento. ¿Es usted en la UDI o en la oposición? No, en toda la oposición. En todos los partidos de la oposición hay un sector con el que uno le puede decir, mira, ustedes nos levantaron este tema, es una preocupación ciudadana real, nos vamos a hacer cargo de eso y vamos a presentar un proyecto de reforma constitucional. Y yo creo que en los términos que nosotros lo estamos presentando va a encontrar apoyo en un sector y siempre creo, como en todo espacio de conversación, va a haber algún sector que diga no, esto no nos sirve porque queríamos, qué sé yo, el capítulo 15, otra cosa, pero nosotros al menos creemos que con esto salvamos una preocupación real que hoy día tiene la ciudadanía y que nos manifestaron desde la oposición. ¿Pero la UDI mañana rechaza o aprueba? Habría que preguntarle a ellos. Sí, pero usted ha estado conversando al menos, y me imagino que con esta reforma de los al menos 2 había tercios... muchos que querían rechazar, pero que por esta duda que les manifestaban sus electores y electoras nos decían no podemos rechazar. Porque tenemos esta presión de que quieren retirar 100% porque creen que se los van a expropiar. Entonces, si nos garantizan eso, nosotros podemos rechazar. Y nosotros, al menos, estamos haciendo nuestra parte. Vamos a ver
si es que se cumple el ciclo mañana. ¿No le ha sonado el teléfono? ¿No? Estamos a punto porque ya ustedes me habían dicho 35 minutos y vamos ya... Si nos quedan un par de... Su interlocutor está viendo esta entrevista, así que no hay problema. Sí, así que pueden esperar hasta que termine. Le quiero preguntar una cosa, ministro, hay varias cosas, pero usted mismo dijo que los retiros terminarían con una reforma previsional, cuando hay una reforma previsional, pero el mismo gobierno no ha presentado esa reforma y han dicho que lo harán una vez que termine su trabajo y que defina el sistema de seguridad social, la Convención Constituyente. ¿Eso significa que van a esperar hasta septiembre para presentar una reforma previsional? ¿O están pensando en adelantarla? A ver, nuestro programa de gobierno, o sea, cuando nosotros hicimos el plan de gobierno y empezamos a informar cuándo era posible tener las distintas reformas que queremos implementar, la primera como grande de las reformas era la reforma tributaria. Siempre lo dijimos porque sin reforma tributaria no tenemos cómo ofrecer más gasto permanente sin tener esta fuente permanente de ingreso. Ya, para el tema de la responsabilidad fiscal. ¿Cuándo la van a presentar? Eso se presenta, mira, hoy día el ministro Marcel le comunicó también a parlamentarios y parlamentarias que dentro de un mes y medio va a estar el cronograma completo, porque no va a ser probablemente una, sino que puede que vaya en dos proyectos separados. Y la segunda reforma que nosotros teníamos pensado era la reforma de pensiones que iba a ingresar el cuarto trimestre, ¿ya? En la última fase del año. Y lo que ha comprometido el ministro Marcel es que van a hacer todos los esfuerzos junto con la ministra Jara del Ministerio de Previsión Social, de Trabajo y Previsión Social, para adelantarla al tercer trimestre. Así que ahí debería estar ingresada la reforma Ministro Jackson, previsional. en un mes y una semana de gobierno, ¿ha sido más difícil o mucho más difícil de lo que imaginaban gobernar? Bastante difícil. Bastante difícil, yo diría, por varias características. ¿Le alcanza un poco para empatizar con autoridades anteriores, de gobiernos anteriores, incluso sus adversarios políticos? ¿A quienes usted acusó constitucionalmente el 9 de noviembre recién pasado, el presidente Piñera? Sí, yo creo que la pega de gobernar en estos tiempos, donde hay mucha fluidez de información y desinformación también de ambas, hace que sea muy difícil planificar un día de trabajo. ¿En qué sentido? Que uno organiza con sus equipos, se prepara y dice ya, mañana tal cosa, tal hora, y uno va armando una calendarización con los equipos, nos planificamos. Y resulta que antes de que parta el día, o sea, como a las 7:30 de la mañana, hay una contingencia de la que hay que hacerse cargo y hay que ir cambiando y reagendando. Entonces, nunca fue distinto. No, sí, me imagino, pero eso es lo que uno quizás no ve cuando no está... ¿Es más difícil o mucho más difícil de lo que imaginaba? Es harto más difícil. Pero al mismo tiempo, creo que hay sentido de cuerpo en el gabinete y eso me tranquiliza. Hay un sentido de equipo y el presidente nos ha pedido, aunque sea difícil, que ante cada contingencia sepamos levantar un poco la mirada y no perdernos de rumbo, de hacia dónde vamos. Entonces, cuando nos dicen, oye, el retiro, si es que seguimos por el camino... Es como dejar Twitter eso. Si es que seguimos el camino de los retiros, de verdad, no hay espacio para hacer las reformas estructurales que queremos hacer. Son caminos, aunque cueste verlos, disociados, ya como divergentes. Y por lo tanto, nuestro compromiso, y por el que nos eligieron, es por las reformas. Por lo tanto, aunque quizás algún elector o electora nos diga, oye, pero yo los elegí y también quiero el retiro, tenemos que hacer el esfuerzo pedagógico de decirles, si nos vamos por ese camino, no van a poder haber reformas porque no va a haber una estabilidad económica que nos permita tener reforma tributaria, más ingresos para tener mayor prestaciones sociales. Ministro, en el gobierno y el presidente Gabriel Boric ha perdido en 4 semanas los que otros se demoraron en términos de popularidad meses, a un mes y una semana. La desaprobación llegó, según el Pulso Ciudadano, a 51%. Y CADEM 50%. Exactamente, para complementar. Por lo tanto, aquí evidentemente hay algo que está pasando. ¿Cuál es el peor error que se ha cometido por parte del gobierno en este mes y una semana? Peor error del gobierno. Para tener ese marcador, algo tiene que haber pasado. No, yo creo que puede ser una suma de factores en el momento de instalación que quizás nos ha faltado con más fuerza definir cuáles son los pasos, y esto nos reclaman mucho los parlamentarios y parlamentarias. Yo creo que es el punto que más razón tienen, que no hay trazado un camino en el cual vamos a llegar a los objetivos que nos hemos propuesto. Muchos de ellos los tenemos trazados en una carta grande, etcétera, pero no los hemos comunicado. Entonces las personas dicen, mira, va un mes y ¿qué han presentado? Y en verdad hemos presentado algunas cosas y el plan Chile Apoya yo creo que es un gran plan, pero nos ha faltado mostrar cómo se vincula el trabajo que estamos haciendo de alguna manera tras bambalinas con las reformas grandes, por ejemplo, en materia de pensión. Las negociaciones con el sueldo mínimo yo creo que van a salir bien buenas y la gente va a decir, oye, chuta, hay un salto y hay una cosa significativa. Así que después de, yo diría, estos días vamos a poder
transmitir algunas noticias buenas, además de esta alternativa al quinto retiro, que creemos que sí va a traer alivio a cientos de miles de familias, millones de familias. Al mismo tiempo creemos que vamos a darle noticias a todo Chile con las nuevas... Siendo las 23:18, liberamos... Oficialmente, me liberan. Oficialmente al ministro Jackson para que lo empiecen a llamar los parlamentarios porque quedan pocas horas para lograr un acuerdo. Bueno, muchas gracias. Jackson, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Que estén bien. Muchas gracias, ministro Jackson, por esta conversación aquí en Estado Nacional. Y seguimos hablando de quinto retiro. ¿Qué va a pasar? ¿Se mete el quinto retiro en la Convención Constitucional? Tenemos un panel de convencionales y políticos a la vuelta de estas imágenes y este recordatorio de lo que pasó esta semana. ¿Convencionales o confesionales? Hoy el Senado es reemplazado por una Cámara de las Regiones. Eso significa que la institución tal cual como la conocemos deja de existir. Nosotros siempre hemos propuesto un bicameralismo asimétrico, pero de verdad, donde todo parta por la Cámara de Diputados y que la Cámara de las Regiones sea revisora, pero ojalá de todas las materias. No hay una cierta consistencia lógica, una arquitectura jurídica respecto a cuáles son las instituciones que se están creando hoy día en el país. Creo que el gobierno le declaró la guerra al Senado. Me parece que va en la dirección correcta porque es un acuerdo democrático, amplio y transversal. Cuando hay voces que ven distintos aspectos que se pueden mejorar, creo que no hay que armar un drama de esto, ningún acuerdo está escrito en piedra. He llegado al punto de pensar que incluso debería pedirle el teléfono quizás de Ricardo Lagos o José Miguel Insulza, a fin de poder conversar con quienes que parece que realmente están tomando las decisiones. La influencia indebida de Ricardo Lagos, que intenta erigirse como el rostro del rechazo, se ha dejado sentir con mucha fuerza. La agenda está muy cargada, no hay tiempo que perder. Presentamos a nuestros invitados e invitadas que son convencionales, políticos, en fin. De inmediato, Beatriz Sánchez, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Natalia Piergentili, presidenta del PP, convencional Beatriz, ustedes lo saben. Natalia Piergentili, presidenta del PPD, buenas noches, gracias por estar aquí. Y Natalia González, del Instituto de Libertad y Desarrollo, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Bernardo Fontaine, también convencional. Gracias, Bernardo, por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Encantado, gracias. Bueno, no sé si estaban escuchando ustedes al ministro Jackson, me imagino que sí, y partamos de inmediato con la posta del tema. El ministro Jackson ha dicho que presentan mañana una reforma constitucional para garantizar la inexpropiabilidad y la heredabilidad de los fondos de los chilenos. ¿Queda conforme usted con eso? Mira, yo creo que esta es una demanda muy fuerte de la población, ¿no es cierto? Más del 80% de las personas están pidiendo eso en las encuestas. Hubo la iniciativa Como Mi Plata No, que fue la por lejos con más firmas y que ya lleva como 75.000 hoy día. El ministro dijo que hubo una trampilla y no lo dijo así él. No hay ninguna había trampa. presentado todo el proyecto previsional completo y abajo la no expropiabilidad. No, yo creo que él no está informado porque no hay ningún artículo transitorio, no hay nada abajo. Yo creo que él no está informado. Tiene razón, Yo creo que lo que... ministro? No tiene razón el ministro. Lo que decía Como Mi Plata No era que 4 cosas. Decía que tenía que haber una pensión básica universal, que tenían que igualarse las pensiones de los hombres con las mujeres, que tenían que ser propiedad de los trabajadores, los ahorros previsionales, y que tienen que elegir administrador. Pero bueno, independiente de eso, hay otras iniciativas que tienen distintas cosas. Pero lo que a mí no me gustó de lo que dijo el ministro... Me escucha un segundo, Bernardo, vamos a ir con usted, se lo prometo, pero es que Beatriz dice que usted no tiene razón. Usted también vio el texto, Beatriz. Exactamente, y de hecho es bueno decirlo. Efectivamente, esa iniciativa, que es una iniciativa popular, que con Mi Plata No era muy atractivo el titular, ¿no? Y tiene harta firma, efectivamente. Por un lado, sí, decía que eran inexpropiables los fondos que tenemos en nuestras pensiones hoy día, pero lo otro que sí decía, y es bueno decirlo, recordarlo, y que por eso se rechaza, es que mantenía un sistema previsional de capitalización individual. O sea, cerraba la discusión respecto a lo que buscamos, que es un sistema real de seguridad social en pensiones, si ese es el problema que existe en Chile. Por eso se rechaza. Entonces, cuando se dice que solamente se rechaza porque no se quiere la expropiación, entiendo, Beatriz, usted dice no es decir se todo rechaza completo. porque mantienen la capitalización individual. El ministro acaba de decir que en el proyecto que ellos tienen y en su proyecto de gobierno se mantiene la capitalización individual, el ahorro de las personas, no en las FP, pero sí se mantiene. ¿Ustedes quisieran que eso se terminara? Es que son cosas ¿Ir a reparto?
No, es que lo que pasa es que siempre va a haber un aporte de las personas. O sea, eso hay que dejarlo establecido. En todas partes del mundo existe. Pero el problema de las AFP, lo que pasa hoy día es que es una capitalización individual que tiene una acotada participación del Estado. O sea, cada uno se salva solo. De hecho, el Estado cada vez ha tenido que poner más plata para la gente que tiene menos pensión, porque el sistema por sí solo no puede dar la respuesta. Entonces, siempre va a haber un aporte previsional de las personas, pero tenemos que pasar a un sistema distinto, que puede ser mixto, que puede ser de reparto, que puede ser, pero un sistema distinto al que tenemos hoy día, que no está ¿Va a haber funcionando. cuentas individuales en el proyecto que ustedes tienen en la cabeza? ¿Cuentas individuales de las personas? Lo que pasa es que ¿Con los flujos futuros? Lo que es importante es que por lo menos nosotros desde el Frente Amplio, y lo he dicho varias veces, aquí mismo lo he dicho también, lo que estamos pensando en la Constitución no es dejar consagrado un sistema, tal como hoy día las AFP no están consagradas en la Constitución, ¿no? Lo que sí buscamos es que se establezca un sistema de seguridad social. Después será la ley, después será un proyecto que se discuta. Retomo, ¿cuál Bernardo, es el sistema? porque lo interrumpí. Y luego Natalia, por favor. Hablemos del sistema después, porque de hecho lo que se está planteando a la Convención es un sistema de reparto, explícitamente. Pero yo quiero volver a la pregunta sobre el ministro. A mí me desilusionó el ministro. Me desilusionó porque creo que en muchas palabras, en muchas confusiones, en el fondo lo que él plantea es un proyecto que no sirve, es un proyecto que es un volador de luces, porque lo que las personas están pidiendo es que la Constitución garantice que los trabajadores sean dueños de sus ahorros y como dueños puedan elegir administrador, porque si se lo administra todo el Estado, no van a ser nunca dueños, y además sean heredables. Y eso tiene que quedar en la Constitución nueva. ¿Por qué el que lo administre el Estado implica que pierdas propiedad? Porque entonces el Estado podría definir en qué gasta la plata, digamos, ¿Y si en le, qué destina la plata. Si le pone límites, ¿y si le pone límites? Sí, pero esos límites van a ser unos límites que van a ser por ley, leyes que se van a cambiar por mayoría nomás. Entonces resulta que un gobierno futuro, yo no digo que este gobierno, depende de los cuoros, depende de los cuoros, dijo que iba a subir los cuoros a 2 tercios. Pero eso es la Constitución actual. Sí. En la Constitución futuro no va a haber cuoros. Entonces resulta que con una ley tú puedes decir, mire, ¿sabe que toda la plata la vamos a usar comprando bonos del Estado? Y eso es lo que pasó en uno de los países de Europa del Este, por ejemplo. Y entonces el Estado se va a gastar la plata. Bueno, pero Bernardo está adelantando el sistema. Entonces, eso yo creo que no es lo que necesitamos. ¿No? Lo que necesitamos, primero necesitamos que la nueva Constitución garantice que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros, puedan elegir administrador y sean heredables. No basta que la Constitución antigua, porque si fuera la Constitución antigua el mismo sistema FP. Y se acaba. No, eso no es lo mismo que la AFP. Eso puede cambiar el sistema de administración, la institucionalidad, otras cosas. Pero lo que sí es que los trabajadores han puesto con mucho esfuerzo parte de su sueldo en su cuenta y por tanto son los dueños y por tanto tienen que poder elegir si lo administra un privado o un público. Yo soy partidario de cambiar el sistema de la AFP, pero sí tienen que tener propiedad sobre los ahorros. Natalia. Sí, yo comparto con Bernardo que la explicación del ministro es por lo menos confusa, Matías, porque más allá de la iniciativa Con Mi Plata No, que es una de las que obtuvo más firmas por parte de la ciudadanía, los convencionales presentaron diversas indicaciones, tanto al derecho de propiedad como al derecho a la seguridad social. Y una de esas indicaciones, por ejemplo, el derecho de propiedad, decía justamente que los ahorros previsionales eran inexpropiables y eran de propiedad de las personas. Eso se rechazó, era una línea la indicación. No había ningún sistema. De hecho, lo presentaron no se 50 veces, 60 veces, se rechazó las 50 70 veces, veces. las 70 veces. Bueno, ¿cuál es la intencionalidad ahí entonces? Yo pregunto, ¿cuál es la intencionalidad ahí, Natalia? La intencionalidad es dejar. Se propuso una sola vez. La intencionalidad es decir, es que propaganda. Los ahorros son de las personas. Y los quiero explicar algo, Matías, después. Los convencionales tienen derecho a presentar esas indicaciones hasta el cambio del reglamento ahora, ¿no es cierto?, que les pone un coste de transacción más alto y les eleva el número de firmas. Pero, a ver, dele. Sí se plantea un sistema de seguridad social. Cuando se dice, en lo que va a votar el Pleno mañana, ¿no es cierto?, en la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales, que aquí hay un sistema único, público y que garantiza prestaciones definidas, eso es un sistema de reparto único y estatal. No. Hay un sistema definido. Y en un sistema de reparto por antonomasia, tú no eres dueño de tus ahorros. Tú a lo más eres dueño de un vale por, una cuenta nocional donde se te reconoce, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de ahorros, pero tú no eres dueño de tus fondos. Es bueno decir... El sistema está planteado. Ojalá que el Pleno, Natalia, digamos, mañana deja un segundito que Beatriz explique. O sea, a mí me interesa mucho que despejemos este tema, Matías. Es un tema muy importante despejarlo a propósito que tenemos a una representante de Libertad y Desarrollo en la mesa que siempre han estado defendiendo el sistema de FPs. Tenemos a Bernardo, que sabemos que además dijo cuestiones que no eran ciertas. Nunca, y quiero insistir en esto y hasta el cansancio lo voy a hacer. De hecho, prueba de eso es que estuvo el mismo ministro hoy día de Gobierno planteando exactamente lo mismo.
Nunca en la convención se ha establecido que se van a expropiar los fondos de pensiones, y lo quiero dejar claro a todo el mundo, nunca. Entonces, lo que hoy día se está determinando es cómo poder generar un sistema que responda a dar pensiones adecuadas a las personas. Ese fue uno de los temas principales que detonan el que estemos en una nueva constitución. Entonces, lo que escuchamos acá de parte de Natalia, lo digo con mucha buena onda Natalia, y de parte de Bernardo, es básicamente propaganda para el rechazo. Esto es algo que se instaló el día que Bernardo habló y salió en un titular de un diario. Ese mismo día llegaron cientos de miles de WhatsApp a las personas para decir exactamente lo mismo que decía en su entrevista. Y eso no era cierto. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo he dicho yo que no es cierto? Que se van a expropiar los fondos. Yo he dicho que se van a expropiar. Bueno, eres mentirosa, porque yo nunca he dicho que se van a expropiar los fondos. Nunca. Recordemos el titular, entre comillas, de las últimas noticias decía una cosa que es total y absolutamente verdad. Decía que la Comisión había aprobado el sistema de no más AFP. El sistema de no más AFP se debe llamar no más propiedad de los fondos, porque efectivamente es un sistema sin propiedad de los trabajadores. ¿Eso se aprobó por el Pleno, Bernardo? Decía la comisión, aprobó eso. Mi entrevista era un análisis de ese sistema. Y era y una ese sistema futuro, decía, en ese sistema los trabajadores no serán dueños de sus ahorros. Y eso es totalmente verdadero. Yo nunca he hablado la palabra expropiación. Jamás. Natalia Birgentili. Ahora, en todo caso, para terminar este tema, no importa lo que tú asegures. Tú puedes jurar de guata aquí que ustedes no quieren expropiar los ahorros ahora, como sí lo que hicieron en el pasado, porque hay varias leyes presentadas en el Congreso al respecto por el Frente Amplio y por el Partido Comunista, ambos partidos de gobierno. Pero eso no importa, porque lo que no podemos garantizar ninguno de nosotros es qué va a pasar a futuro, a menos que esté escrito en la Constitución. Por eso yo he insistido tanto en el Pleno que escribamos en la Constitución, porque eso obliga a este gobierno y a cualquier gobierno futuro. Eso es propaganda para el rechazo que estás haciendo tú, que lo has dicho varias veces. Me parece muy lamentable. Pero si yo no he hablado de rechazo, nada. No se puede comentar el trabajo de las comisiones. Hay que esperar al Pleno para comentar. Quiero preguntarle... una norma, que diga pero tú vas a garantizar que en 10 años más eso no va a pasar. Bueno, yo espero que la misma Constitución esté vigente. Bueno, entonces la Constitución tiene que decirlo. La Constitución tiene que decirlo clarito para que quedemos protegidos. Porque si no, cualquier gobierno le va a echar mano a los ahorros de pensiones. Nunca se ha planteado expropiar los fondos de pensiones. Pero si no importa que se plantee o no, lo importante es que quede lo dices en el diario y llega por Natalia Birgentili, el PPD, el presidente del PPD, mañana tiene con sus parlamentarios que enfrentar los dos proyectos de retiro. Sí. El universal y el acotado del gobierno. ¿Cuál es? Yo sé que no hay órdenes de partido aquí, pero usted me imagino que conversa con sus parlamentarios y hay un apoyo al gobierno eventualmente aquí, o algunos dicen abandono, el presidente llevamos un mes. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar el PPD y sus parlamentarios? A ver, la posición del partido oficialmente es su mesa. Yo tuve una reunión antes de este programa, de hecho, es apoyar los planteamientos que ha hecho el gobierno respecto de los retiros. ¿En condiciones de asegurarme que sus parlamentarios irán en consonancia con lo que dice la mesa? Estamos trabajando en eso. Hay una serie de cosas que el gobierno se ha hecho cargo, que nosotros sentimos que han mermado un poquito la fluidez de la información y de las relaciones, y mañana veremos. En eso estamos. ¿Y qué falta? Cuéntenos más detalles, en eso estamos, pero... A ver, yo creo que, tal como decía el ministro Jackson, que aquí se sinceró respecto a que no ha sido fácil la instalación, tampoco es fácil convivir con dos coaliciones. Esto es algo inédito en la política chilena. Por lo tanto, ha sido un mes de harto aprendizaje y de bastantes, no sé si tensiones, pero sí respecto de hablar todos los mismos códigos. Y muchas veces los parlamentarios de mi partido han sentido que no ha habido el suficiente diálogo con ellos, sobre todo con lo que se refiere al segundo proyecto, el proyecto de retiro acotado. Por lo tanto, yo creo que hay toda la voluntad del gobierno para subsanar esos errores de comunicación o de diálogo, pero que está todavía muy en la epidermis ciertas molestias. Bueno, en eso estamos, tratando de que se disipe. ¿Cuánto pesan los parlamentarios en la presión externa, en las redes sociales, el que esto es popular, aunque técnicamente... Lo ha dicho el ministro Jackson aquí, técnicamente es un mal proyecto el de retiro universal, porque hace más pobre probablemente a las personas más vulnerables hoy día a través de la inflación? Bueno, sobre eso yo tengo una opinión bien crítica. Primero, creo que si uno gobierna... ¿Con quién tiene opinión crítica? Creo que como se lee la política en general, Matías, y esto no es solo lo que le pasa a mis parlamentarios, yo creo que esto de creer que el Twitter es la vida real,
y creer que si me funan en Twitter yo tengo que cambiar de opinión es algo bien complejo. Porque si uno piensa cuál es el porcentaje de la población... ¿Pero cuánto pesa? Yo sé que es complejo y todos sabemos que es complejo, pero ¿cuánto pesa? Yo creo que bastante más de lo que debería ser en función de que nos quedan 3 años para una elección, o sea, no estamos en noviembre, octubre del año pasado, y porque además yo creo que tenemos a puertas algo que no teníamos antes, que tiene que ver con la voluntad de hacer un proyecto macizo de seguridad social. ¿Cómo es el proyecto del gobierno, Natalia, a tu juicio? ¿El proyecto alternativo, el del retiro acotado? Sí. Mira, si bien uno puede... ¿Es un mal menor o es un proyecto aceptable? No, yo creo que es un mal menor, Matías, y no lo creo aceptable tampoco, y sabes, por varias razones. El ministro explicaba que una de las grandes causas de este proyecto es para asegurar el pago de las pensiones de alimentos. Pero vaya manera de asegurarlo. Piensa que esto es con un retiro libre de impuestos, o sea, una persona que está morosa en el pago de su deuda de alimentos con su hijo, con su familia, retira libre de impuestos para pagar estos alimentos. O sea, la señal que le estamos dando al país es que quien está moroso en su deuda de alimentos tiene hoy día una oportunidad. En circunstancias que el año pasado, ustedes se acordarán, a fines del año pasado, el gobierno y el Congreso aprobaron una ley que creó un registro de deudores alimentarios que estableció una serie de maneras para facilitar el pago de la deuda de alimentos. Por ejemplo, si alguien pide un crédito de más de 50 UF, parte de ese crédito se destina a pagar la deuda de alimentos. La devolución de la Tesorería General de la República en abril, parte de eso se destina a pagar los alimentos. Si alguien, por ejemplo, vende un auto o vende una casa y acredita una ganancia, el registro civil o el conservador de bienes raíces puede certificar eso y destinar parte de eso a pagar. ¿Puede o debe? Debe. Y resulta que ahora lo que justificamos este proyecto por el pago de la deuda de alimentos, se le estamos permitiendo a los deudores de alimentos retirar libre de impuestos para saldar esa deuda. Le estamos permitiendo, por ejemplo, a mucha gente que tiene deudas con servicios básicos, que ya además hay proyectos que no solamente lo prorrogaron, sino que además condonaron, y hasta fines de este año creo que estaba esa norma vigente, que si es que ocupan ahora esos dineros para pagar, también se extingue, fíjate, los intereses y las multas. O sea, las señales que le damos a la población es de no hacerse responsable de los pagos a los cuales se comprometen. Los parlamentarios, ustedes no son un partido político, pero son un centro de estudios que apoya y asesora a la oposición hoy día. No sé con qué amplitud, no sé cuál y cuánto, pero ustedes a los parlamentarios que apoyan y asesoran, ¿les plantean que rechacen ambos, que aprueben uno, que aprueben el otro? ¿Qué les han dicho? A mí me parece, Matías, que las dos políticas públicas son malas y los parlamentarios de derecha en esto no debieran perderse. No debieran perderse y debieran votar en contra. A mí me parece razonable las exigencias que hacen de garantizar, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, con la discusión que hay hoy día en la Convención. Pero para ser bien sincero, si esa garantía se da en la Constitución actual, la Convención después puede alterar eso fácilmente. Y el ministro ahora dijo, no vamos a hacer una reforma al capítulo 15. Entonces, si hace una reforma a la Constitución se le va a producir potencialmente un problema político, porque si bien la Convención no dice que le van a expropiar los fondos, tampoco dice que son de propiedad de las personas. En eso también hay que ser sinceros, ¿no es cierto? No hay un artículo que diga la Convención le va a expropiar los fondos, perfecto, pero tampoco hay un artículo que asegure la propiedad. Y si la Constitución actual la asegura, vaya problema político que va a tener la Convención Beatriz, Constitucional. Es un problema político que su gobierno, por eso que ustedes mantienen distancia, autonomía, todo lo que sabemos, ¿es un problema político que tienen que ustedes hacerse cargo de él en la Convención? A ver, nosotros hemos dicho y lo hemos dicho hasta el cansancio, no hay ninguna intención, no hay ninguna norma que diga que se van a expropiar los fondos de pensiones y en eso hemos sido claras. ¿No se puede explicitar eso en el proyecto? Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, que el propio gobierno, que es mi gobierno, yo soy Frente Amplista, mi propio gobierno esté diciendo, pucha, nosotros haríamos a lo mejor un esfuerzo de poner esto en la Constitución, marca una línea política que es bien clara. Nadie está por la expropiación de los fondos de pensiones. Lo que hoy día estamos concentrados y concentradas en estudiar es cómo poner una norma que dé seguridad social en las pensiones, no un sistema de pensiones. Eso se va a dejar a la ley, es lo que hemos estado empujando. Es bueno aclarar lo que se hace en comisiones, lo decía Natalia antes, y yo tomo sus palabras. Una cosa es lo que se hace en comisiones, Bernardo, otra cosa es lo que llega a los 103 votos y que queda consagrado en la norma constitucional. Entonces, confundir a las personas respecto a lo que se dice en una comisión con lo que pasa al Pleno y lo que llega al proyecto de Constitución es confundir las cosas en temas que son muy delicados para las personas. Y yo en eso pediría seriedad en esta conversación porque estamos definiendo algo que no es para un gobierno, no es para los próximos 4 años, es una Constitución que esperamos dure 20 o 30 años. Ustedes no votan claramente mañana, pero ¿ustedes qué votarían si fueran parlamentarios? ¿El universal, el acotado o rechazarían ambos en los retiros? Yo no... No, yo sé que no votan.
Yo no voto. Creo que es complejo el tema de los retiros, pero también, yo, para saltarme un poquito los proyectos en sí, creo que hay un tema de fondo. Es que la gracia no es saltárselo, para ver qué votaría. Es que por eso yo creo que es más complejo, porque creo que hay un tema de fondo que es lo más complicado hoy día. Cuando tú escuchas a las personas, y no solamente en redes sociales, los matinales, por ejemplo, que tienen como un cañón comunicacional, aquí este mismo canal tiene un matinal, las personas lo que dicen es que necesitan esos fondos, pero hoy día para comer, para comprar aceite, o sea, hoy día están pasando cosas en el país y los sueldos no alcanzan. Entonces yo entiendo la necesidad que hay hoy día y ojo, esto no viene de la nada. Recordemos que venimos de una pandemia que tuvo este país cerrado por 2 años y antes un estallido social. Entonces uno entiende la necesidad y creo que un buen tema, es que se suba el salario mínimo, que se empiecen a subir los sueldos y eso sería algo que reconfortaría y podría a lo mejor poner aparte estos proyectos de sacar fondos de pensión. Fontana, antes de irnos a un corte. Mira, sobre los retiros de mañana. 2 cosas. Uno, yo creo que necesitamos, Beatriz, ponernos de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo en que necesitamos ponernos de acuerdo que los fondos de los trabajadores son de los trabajadores, son de su propiedad. Totalmente y eso tenemos que ponerlo en la Constitución. Totalmente no por nosotros, tenemos que ponerlo porque a futuro cualquier gobierno le puede echar el guante. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso lo único que he hecho es invitarlos a todos a reflexionar sobre eso y a generar eso. Has dicho cosas que no son ciertas. Lo que a mí no me resulta explicable, por qué Beatriz Sánchez, por ejemplo, en el Pleno, votó en contra de poner en la Constitución que los trabajadores son dueños de sus ahorros. Porque recién vamos a hablar de pensiones, lo vamos a votar en el Pleno el martes. Antes estábamos hablando de derechos civiles y políticos. Yo no entiendo eso. Y no tenía nada que ver con los retiros. Breve, por favor, tengo un corto porque hay muchos otros temas. Yo creo que lo que hay que tener cuidado es que el gobierno está diciendo que este retiro acotado no afecta a la inflación. No afecta a la inflación. Eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque resulta que al final la plata es fungible, ¿no es cierto? Una persona va a recibir plata para pagar una deuda, pero la plata con la cual iba a pagar esa deuda ya no lo va a usar en pagar la deuda porque va a usar el retiro. ¿Y qué va a hacer con esa plata? Comprar. Entonces mucha gente va a comprar con la plata, en definitiva con la plata del retiro. Entonces todo esto es una especie de cortina de humo, digamos. Resulta que si hay retiro va a haber más plata. Si hay más plata, va a haber más inflación. Y eso va a perjudicar precisamente a las personas que están perjudicadas por la inflación. Con nuestra mesa que está muy interesante, muy dinámica, pero hay otros temas de la convención. Pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. Estás viendo Estado Nacional. De vuelta al Estado Nacional. Los temas de la convención propiamente vienen semanas muy álgidas, con muchas votaciones en pleno. Cuesta diferenciar lo que ha pasado y lo que ya está en pleno y lo que está en comisiones. Hay que ser muy cuidadoso. Lo que sí está ya en pleno, o sea, en el borrador, es que va a haber una Cámara de las Regiones y ya no más Senado. El fin del Senado de Beatriz Sánchez. Sí. ¿Por qué? Ya, pero antes de eso déjame pasar un aviso. Espera, que no, otro. No, pero es que yo estoy en la Comisión de Principios Constitucionales y en la Comisión de Principios llegó el informe y yo creo que es algo muy importante que se estableció un artículo que podría ser el primero, si es que lo dice armonización. Y ahí se establece el Estado social y democrático de derecho, que es plurinacional, es intercultural y es ecológico. Ese es el primer inciso. Y se consagra, y aquí cambiamos algo que veníamos arrastrando, que es un Estado subsidiario, para pasar a un Estado social de derecho, y creo que eso es una gran noticia para Chile. Ese es mi aviso. Y ahora vamos a lo otro. Terminada la publicidad. No es publicidad, es que es importante, sí, Matías, es muy importante. Fin del Senado. Todavía no están claras las atribuciones, entonces aparece solo como el nombre por ahora. Eso, ¿por qué importa tanto el nombre más que las atribuciones, que es lo de fondo? No, yo no diría que importa más el nombre que las atribuciones. Lo que pasa es que todavía en sistema político, y lamentablemente ni Bernardo ni yo pertenecemos a esa comisión, pero es lo que hemos estado mirando, lo que pasa, venía todo esto con atribuciones y todavía hay desencuentros en la misma comisión para establecer todas las atribuciones que va a tener la Cámara de las Regiones. Porque la idea principal acá es un sistema político distinto. Hoy día tenemos una Cámara de Diputados con un Senado que son más bien cámaras espejo o cámaras simétricas, si tú quieres, por eso se habla de cámaras asimétricas que hacen o tienen atribuciones distintas, porque la idea es cambiar el sistema político. Este sistema político es parte también de lo que provocó el estallido. Al tener un sistema que no da respuestas a las demandas ciudadanas, bueno, teníamos que evaluar y ver cómo un sistema político podía cambiar para dar respuestas. El espejo para eliminar una directamente, dejarla para muchos con atribuciones casi de adorno. Estoy exagerando naturalmente, muchas cosas. Yo diría que eso lo dicen más bien los senadores.
para ser honesta. A lo que más he visto como reclamar ahí, y me imagino que hay como una defensa corporativa, ¿no? Pero la idea es generar espacios distintos y uno que tenga realmente una fortaleza regional. Y eso dialoga, y es bueno decirlo, con lo que se está haciendo en otra de las comisiones, que es Forma de Estado, que establece estados regionales. Entonces, Beatriz, entonces queda, si es solo para lo regional, de índole nacional, unicameralidad para las leyes Eso es. Por eso es que esto es un gran error. No, porque perdón, solo, Bernardo, no te interrumpo más. En algunas cuestiones nacionales se juntan las dos, la Cámara con la Cámara de las Regiones con el Congreso. En algunos temas y en otros no. Mira, esto es un poco largo de explicar, pero en definitiva esto es una de las cosas más importantes, ¿no? El sistema político es el que hace que... La sale máquina. Claro, y más que para que todos los quienes nos están viendo entiendan, es cómo va a funcionar el Estado al final, porque el Estado funciona básicamente por leyes, ¿no es cierto? Y por decreto, entonces, ¿cómo se va a hacer? Y aquí creo que es un grave error haber eliminado la institución democrática más antigua, que era el Senado. Porque uno se pregunta, ¿por qué eliminar el Senado? ¿Por qué no se eliminó la Cámara de Diputados, por ejemplo? Nadie se ha preguntado eso. Yo tengo mi propia teoría. Mi teoría es que la coalición de gobierno tiene un porcentaje muy bajo de los senadores y tiene más porcentaje en la Cámara de ¿Como la coalición de gobierno? ¿Tú dices nosotros? Sí. ¿De verdad no estás diciendo eso? Yo creo que esa es la razón, porque no entiendo por qué eliminar una y no la otra. Ahora, porque unas son 155 y las otras son 50. Actúa como cuello de botella y habitualmente los proyectos más emblemáticos se pierden en el Senado. Déjame avanzar. Queda mucho tiempo. Bueno, mira, yo creo que el problema no hay ninguna prueba y no se ha encontrado ningún argumento que el Senado haya sido un freno, ni que al revés, ha sido mucho más eficiente que la Cámara de Diputados en todas las estadísticas. Ahora, lo que ocurre aquí al final es que vamos a tener un mal sistema de gobierno si es que se persiste como venía. ¿Por qué? Porque vamos a tener una Cámara de Diputados que va a tener un poder inmenso, y poder incluso para hacer leyes contra el presidente. O sea, si el presidente no tiene la mayoría en la Cámara, no va a poder ejecutar su plan de gobierno, va a llevar una ley y esta Cámara, a diferencia de lo que ocurre hoy día, va a poder aprobar una ley contra el presidente. Hoy día no puede aprobar una ley contra el presidente. Puede pararle la ley, pero no aprobar una ley. Y por otra parte, si es que la Cámara y el presidente son de la misma coalición, va a tener todo el poder. Se va a llevar la pelota para casa. Y ese es el camino al autoritarismo que han seguido todos los países que son hoy día democracia autoritaria. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? A ver, nosotros hemos reflexionado harto sobre el tema, nosotros tenemos 6 senadores y la verdad es que no hay todavía un argumento de peso para yo ahí discrepo un poco con la Beatriz respecto a que el Senado haya sido la obstrucción a todas las leyes. ¿Y discrepan que sean solo los senadores los que están defendiendo la mantención del Senado? Efectivamente, o sea, a ver, ¿cuál es el punto acá? Si la pregunta anterior no es qué eliminamos o qué cambiamos, sino qué sistema político queremos tener para tener mayor democracia, pero ojo, mayor gobernabilidad. Yo que soy una regionalista, si decimos que la Cámara de las Regiones va a tener, digamos, autonomía respecto de tributos regionales, Fondo de Desarrollo Regional, leyes que tengan que ver con materia territorial, yo en lo personal y en lo institucional no tendríamos ningún problema. El punto es que todavía no se ve cuáles son las atribuciones de esta Cámara Regional, que se puede relevar el nombre regional pero terminar siendo poco práctica para las desigualdades territoriales y por otra parte creo que hay una cosa mucho más compleja que hay que mirar en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la fragmentación. Ojalá sea voto por lista y subamos los umbrales. Esta es la sala de máquinas de lo que va a ser la democracia, pero la democracia por sí sola no genera gobernabilidad, que es el problema. Sí, yo concuerdo, fíjate, mira, Beatriz decía es que hay que cambiar el sistema político, ¿ya? Yo creo que los desafíos del sistema político actual justamente tienen que ver con la gobernabilidad y la fragmentación. Y en eso yo no sé qué tiene que ver el Senado. Yo puedo explicar. Hoy día esa gobernabilidad y esa fragmentación no están abordadas en la propuesta de la Comisión de Sistema Político, al revés, se deja todo el sistema electoral a una ley simple, es decir, esta Cámara de Diputados y Diputadas, ley en la que no participa eventualmente la Cámara de las Regiones, hoy día no tiene facultades, pero tampoco participaba antes en el sistema electoral, no va a tener nada que decir, se decide por mayoría y por lo tanto la Cámara de Diputados del momento va a piacere elegir el sistema electoral que le convenga para perpetuarse en el poder. Beatriz nos decía, es que aquí la idea también es achicarnos, pero es curioso eso, porque el proyecto dice que son a lo menos 155 diputados y diputadas y en la propuesta original eran 205.
Y además con un sistema que, como no está descrito, no te asegura una representación de las regiones, ni tampoco de los pueblos originarios. Nos tenemos que ir un corte. Como es minoría, tiene 10 segundos, pero 10 segundos. Porque es minoría 3-1 aquí. No, si mi pregunta es central, y se la hago a todas las personas que nos están escuchando hoy día, es... ¿Quién hoy día piensa efectivamente que el Senado no es un lugar de privilegios y de cuello de botella para las leyes, para que salgan las leyes más efectivas? ¿Cuántos se demoran en el Senado? Y hay varios ejemplos de eso. Hay varios ejemplos de eso. Entonces, en el Senado se demoran 275 días, en la Cámara se demoran 349 días. El Senado aprueba el 80% de los proyectos que ingresan. Lo que pasa, todos los proyectos emblemáticos en el Senado se han demorado mucho más que en la Cámara de Diputados. Sánchez, Natalia González. No es lo que discutiendo. es el promedio, estamos hablando de los grandes proyectos. Ya volvemos con Estado Nacional. Ya estamos de vuelta y queda demostrado que la agenda está muy tensa y con muchas novedades por venir. Que arde. Así se viene esta semana. Mañana lunes, o ya lunes, ¿cierto? A las 3 de la tarde comienzan a ser revisados en la Cámara de Diputados y Diputadas ambos proyectos de Quinto Retiro, el universal y el acotado del gobierno. Esta semana en la convención hay pleno nuevamente todos los días, pero en las mañanas va a haber horas para organizarse con las comisiones y se votarán por lo menos 2 informes importantes en el pleno de la Comisión de Derechos Fundamentales y Medio Ambiente también y Sistema Económico. Así es que tenemos tema suficiente para la próxima semana. Nosotros nos vamos, los esperamos en 7 días más aquí en Estadio Nacional. Muy buenas noches y gracias por venir. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Con el auspicio de El futuro está aquí, BHP. Y el ERP de las pymes, Came.cl. Hemos presentado Estado Nacional.